Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica, el Centro del Discipulado en el ciclo 2, el Pacto Matrimonial, la lección 4 y esta lección que se llama Levántese y edifique. Dice la palabra del Señor: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hay un solo método efectivo, sí, uno solo, para construir un matrimonio saludable. Usted dirá: uy, ya encontramos pues la respuesta a todo. Pues sí. Para muchos de nosotros está escondido a plena vista. Necesitamos advertirle que este método no es muy excitante y definitivamente nada fácil. Pero es la única manera para llegar a la plenitud, propósito y el amor que todos deseamos en nuestros matrimonios. ¿Está listo para este gran secreto? ¿Está listo? Aquí está. Se llama servir. La única forma en la que usted puede construir el matrimonio de sus sueños es dedicando su vida al servicio de su esposo o esposa. Uy, no, eso está muy difícil. Por favor, resista el deseo de dejar a un lado este video o brincar a una próxima clase. Nosotros sabemos que el concepto de servir no suscita típicamente un gran entusiasmo. Inspira más deseos de reluctancia y temor. Nos oponemos al pensamiento de que estaremos sujetos a los intereses, deseos o preferencias de otros. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, como lo leíamos en Mateo 20:25. El Dios y el Rey de Reyes escogió convertirse en un servidor en busca de lo que era mejor para nosotros. Su meta vino a ser nuestro mejor y mayor bienestar. Rechazó su lugar de autoridad, derecho y privilegio para convertirse en el puente entre el abismo que separaba a Dios y al hombre. Ahora que ha hecho una vía de reconciliación con Dios, se deleita en llevar a cabo nuestros anhelos, sueños, deseos y gozos, haciendo posible que podamos vivir una vida extraordinaria y ser más como Él. Jesús nos ofreció hacer que nuestras vidas abundaran mientras daba e invertía su propia vida. Este ilimitado asunto de servicio nunca antes visto es el estándar para cómo nosotros debemos navegar todas nuestras relaciones y especialmente el matrimonio. Ahora que todo el camino ha sido despejado, usted tiene la oportunidad de construir el matrimonio de sus sueños. Pero la única manera en la que realizará su sueño marital, ese maravilloso plano divinamente inspirado, es si cambia su vida por ese sueño. El gozo, el amor y la plenitud que usted quiere en su matrimonio solo puede ocurrir cuando usted sacrifica la búsqueda de sus propios intereses por el bienestar de su cónyuge. ¿Ha podido notar que los cristianos más miserables, si escuche bien, más miserables, tienden a ser lo que son consumidos por la búsqueda egoísta, los que buscan solamente sus intereses? Los lisiados más grandes son los que no hacen nada por nadie. Esto es porque en Cristo el ADN de servicio espiritual de Jesús está entretejido en nuestra naturaleza. Jesús es el más grande servidor. Cuando nos rehusamos a abrazar nuestra identidad en Él, la cual incluye, dentro de otras cosas, vivir como servidores, nos separamos de su identidad, nos separamos de su poder transformador. Este poder es esencial para poder construir y edificar matrimonios y vidas que reflejen a Dios. Este acceso solo lo tenemos cuando buscamos vivir tal como Él vivió. Si no servimos, no podremos construir los matrimonios que queremos. Continuamos. Bueno, y continuamos con nuestro punto B, viniendo a ser el menor. Ese título ya es sugestivo. Viniendo, luchando por ser el menor.
Durante la última cena con los discípulos, Jesús le dijo a sus amigos más cercanos que su muerte era inminente y que pronto sería traicionado. ¿Cómo respondieron? Primero negaron rotundamente cualquier posibilidad de traición hacia Jesús. Luego rápidamente hicieron la transición al argumento de quién era el más grande entre ellos. Note, quién era el más grande entre ellos. ¡Qué absurdo! Jesús estaba compartiendo detalles de su inminente muerte y todo lo que podían hacer sus amigos más cercanos era discutir sus propias posiciones de grandeza. Mire cómo Jesús les respondió a sus tonterías. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Lucas 22, 26, 27. Las palabras de Jesús probablemente le pegaron a los discípulos como una pelota de fútbol en la cara. Ellos habían hecho claro que estaban interesados en ser grandes. Ahora Él les está diciendo que el ser grande encerraba sobresalir, distinguirse y brillar por su servicio. Pero Jesús no solo habló con palabras duras, procedió a hacer algo que hizo que los discípulos se confundieran y se pusieran aún más incómodos, imagínense. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura, dice Juan 13 del 3 al 5. Lo que es sorprendente de este pasaje es el por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos. La respuesta la encontramos al prestar cercana atención a dos palabras, así que. A Jesús le había dado autoridad sobre todo, así que se humilló y abrazó la responsabilidad de un humilde siervo. Jesús no luchaba con la falsa humildad. Él estaba obviamente muy consciente de su posición de poder. Aún así, en lugar de alardearlo o abusar del vasto alcance de su autoridad, usó su posición como una plataforma para un inimaginable acto de servicio. En los primeros siglos, las carreteras no estaban pavimentadas y no habían centros comerciales donde los viajeros podían entrar y comprar un par de tenis. La gente usaba sandalias y a veces nada, así que sus pies estaban expuestos a una abundancia de tierra terrible y heces fecales de animales en todo el camino. Está bien decir y sin exagerar que el nivel de los pies sucios y apestosos en aquel ambiente es completamente desconocido en este mundo moderno, pues todos usamos zapatos. Por la abundancia de pies sucios se les requería a los sirvientes o esclavos que les limpiaran a los pies de sus amos e invitados. En una casa acomodada había muchas responsabilidades. Por ejemplo, establos para mantener, comida para preparar, dormitorios que limpiar, pero el trabajo de lavar los pies se le reservaba a los sirvientes de menor posición. En algunos círculos la asignación llegaba aún más lejos y este repugnante trabajo estaba exclusivamente asignado a las sirvientas, a las mujeres, a las únicas que eran consideradas lo suficientemente indignas para hacer cualquier otro trabajo que no fuera tan humillante como este. Jesús escogió poner como base este acto de servicio. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que sus discípulos entendieran la importancia de su lección acerca del servicio. Se quitó su túnica, el símbolo de su posición como maestro, y se amarró una toalla alrededor de su cintura como lo hacían los esclavos. Tenga presente que Jesús hizo todo esto para lavar los pies de los hombres que dentro de poco lo negarían, traicionarían o lo abandonarían. Esto es muy importante. Después de lavarles los pies se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superior a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, dice Juan 13 en el verso 12 al 17.
Después de lavarle los pies, Jesús se volvió a poner su túnica y continuó con su rol de maestro y le dio los toques finales a una lección que sus discípulos nunca olvidarían. El recibimiento eterno de esto se resume en 4 puntos. 1. Como Señor y Maestro, yo soy tu ejemplo mayor. Número 2. Ya que voluntariamente yo hice esta humilde acto, no te imagines o veas ningún otro acto de servicio como que es muy bajo. Número 3. Yo soy tu maestro, uno que es mayor que tú. Sin embargo, estás dispuesto a servir al más bajo de los sirvientes. Y número 4. Yo bendigo a aquellos que siguen mi ejemplo de un liderazgo basado en el servicio. Continuamos. Bueno, y vamos con la letra C. Llamados a servir. Qué belleza de tema. Jesús dijo que seríamos bendecidos si seguíamos su ejemplo. Esto significa que su bendición descansa sobre nuestros matrimonios cuando lo imitamos a Él al servir a nuestro esposo y a nuestra esposa. No le estamos diciendo que imite a Jesús iniciando el ritual nocturno de lavatorio de pies todos los días. El punto es introducir su patrón de servicio en nuestras vidas. En el matrimonio, la mejor manera de imitar el ejemplo de Cristo es cuando usamos nuestros propios roles como plataformas para servir. Escuche muy bien, cuando usamos nuestros roles como plataformas para servir. Pablo escribió: no sean egoístas, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, dice Filipenses 2, 3 al 5. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Él escogió verse a sí mismo como un servidor que eleva los mejores intereses de los demás por encima de los suyos. Lo llevó al extremo, muriendo por aquellos que amó. Muchos de nosotros nunca seremos llamados a tomar el paso de este último sacrificio por nuestros cónyuges, pero hemos sido llamados a olvidarnos de todo egocentrismo por el beneficio de ellos. Así que, si servir es tan grande, si invita la bendición de Dios, ¿por qué no hay más gente haciéndolo? El problema es nuestra humana y caída naturaleza, la cual constantemente se opone a lo que establece el Espíritu de Dios y nos anima a poner como meta nuestros propios intereses. Nuestra carne demanda que reconozcamos sus deseos, insistiendo que estos antojos sean cumplidos. Pero no importa cuánto los alimentemos, la naturaleza humana siempre va a querer más. La naturaleza pecaminosa constantemente promueve el egoísmo y la falta de contentamiento, mientras que el Espíritu de Dios empodera la abnegación y ofrece una plenitud duradera. Cada momento tenemos la oportunidad de escoger si vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios o por los insaciables deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus intenciones, dice Gálatas 5:17. Jesús nos liberó de nuestra naturaleza pecaminosa para que pudiéramos dar nuestras vidas libremente. La salvación no nos liberó para que obtuviésemos más, nos liberó para que diésemos más. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, dice Gálatas 5:13. Se nos ha dado libertad para que así podamos sacrificar nuestras vidas. Si vivimos simplemente para nosotros mismos, estamos desperdiciando nuestra libertad en Cristo y estamos sujetándonos al mismo egoísmo y pecado por el cual Cristo murió y nos libertó. Pero mientras aprendemos a vivir en servicio a otros, especialmente nuestros esposos o esposas, tomamos parte de la vida abundante que Él ha provisto. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes. Continuamos en clase. Gracias por su atención.